Muy buenos días, mis queridos y apreciados hermanos. En esta mañana les damos un cordial saludo de parte de nuestro canal, nuestro firme fundamento, a cada uno de ustedes que durante todos estos días hemos estado pidiendo sabiduría a nuestro Padre Celestial. De hoy en adelante tomaremos cada mañana, tomaremos el ejemplo de Salomón, ¿no? Pidiendo sabiduría, discernimiento, para que todas las cosas que hagamos no sea dirigida por el hombre, sino dirigida por el poder y la capacidad que el Padre de la Gloria nos da. Que en esta mañana nos dé entendimiento, nos dé sabiduría para exponer su palabra, y que su palabra sea no como el hombre quiere, sino como su palabra no lo permite. Bienvenidos y bienvenidos todos en esta magna mañana, donde venimos a encontrarnos no solamente con el hombre, sino con el dueño del universo. Muy bien, vamos entonces pues para alabar y exaltar el nombre de nuestro Padre Celestial, vamos a entonar una alabanza que ya la tenemos lista, ¿no? El 199. O cantarles. Muy bien, vamos a... Muy bien, vamos a postrarnos de rodillas para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y exaltado sea tu santo nombre en esta mañana. Te damos gracias porque nos das el privilegio de poder doblar nuestras rodillas, poder reconocerte que tú eres el único creador y dueño del universo. Somos tu propiedad, Padre. Por eso venimos ante ti, te clamamos y te suplicamos que tengas misericordia de cada uno de nosotros. Padre,
tomando la palabra de sabio Salomón. Padre, nosotros no te vamos a pedir riqueza en esta mañana, pero sí te vamos a pedir sabiduría. Te vamos a pedir inteligencia, discernimiento, para poder exponer tu palabra y poder comportarnos como tu verdadero mensajero y mensajeras en esta mañana. Padre, manténnos firmes en tus caminos. Padre, revísenos con la coraza de tu justicia, que cada vez que el enemigo lance sus dardos para terminar o destruir a aquellos dirigentes de tu pueblo, Padre, tú puedas cubrirnos con el manto de tu justicia. Danos esa sabiduría que viene desde lo alto. Padre, danos esa capacidad que solamente tú puedes dar. Que mi palabra no sea mis palabras, sino tu palabra, dirigida con sabiduría, con ciencia, con poder, y que podamos convertirnos ante ti. Que las personas que escuchan tu palabra sean convertidos, sean transformados, Padre, con ese carácter tuyo que es el único, genuino, que es de ejemplo para toda la raza humana. Quita todo lo humano de este vil pecador, para que al abrir tu palabra no sea yo, sino tú por medio de este vil pecador. Capacítanos a cada uno de los que escuchamos tu palabra. Padre, bendice a cada una de las personas que sufren injustamente. A todos los que están en un hospital, en centro de salud, en casa. Principalmente te pedimos por Marianita que tú puedas bendecirla. La llenes del poder de tu Espíritu Santo. Tú eres el que das la vida, Padre. Tú levantas, Padre, al desvalido. Tú le das entendimiento al que no la tiene. Por eso en esta mañana pedimos tu protección y la fortaleza que viene desde lo alto. En el nombre y por los méritos de Yahshua HaMashiach lo pedimos. Amén. 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 Y amén. Que al comenzar en esta mañana la meditación, podamos, a cada uno de nuestros amigos que escuchan, podamos tener claro lo que vamos a hablar en esta mañana. Estamos explicando acerca de el Padre y el Hijo, pero lo que vamos a explicar en esta mañana es lo que dice la sierva del Señor acerca del Padre y el Hijo, la comunicación de ellos dos. También les vamos a pedir que estén atentos para que también, ahora que vamos a leer muchos párrafos de Elena Carmon de Huay, también tenemos apoyo de la Biblia y todos podamos quedar satisfechos de la enseñanza y de la respuesta que da la Biblia. Amados oyentes, amados amigos, no es que existen tres personas de la divinidad, solamente la Biblia y el espíritu de profecía nos señala que hay el Padre y el Hijo. Por ende, ahora queremos presentar lo que dice la santa y noble palabra de Dios. Ahora bien, en el libro Patriarcas y Profetas, el libro Patriarcas y Profetas nos dice de esta manera: Cristo era el Hijo de Dios, había sido uno con el Padre antes que los ángeles fuesen creados. Siempre estuvieron a la diestra del Padre. Su supremacia tan llena de bendiciones para todos aquellos que están bajo
benigno, bajo su benigno dominio, no había sido hasta entonces dispuesta la armonía que reinaba en el cielo. Nunca había sido interrumpida. Patriarcas y Profetas, página 18. Ahora bien, la palabra del Eterno nos dice que había una comunicación, o sea, una relación de padre e hijo. Por lo tanto, aquí no hay otro espacio para que digamos que habían las tres personas de la divinidad, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Solamente las dos personas que está aquí, que nos habla la sierva del Señor, el Padre y el Hijo. Pero de los dos, el mayor es el Padre. Ahora bien, cuando hablamos acerca del Espíritu Santo, que quede claro, amados oyentes, el Espíritu Santo es el poder de Dios, o conocido como el poder de Cristo. No es una persona individual, no es una persona diferente, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo mismo. Eso dice la sierva del Señor. Ahora bien, vamos a ver también otro párrafo en el mismo libro, Patriarcas y Profetas, página 25 al 26, pero también queremos que la Biblia, que es la santa y noble palabra de Dios, nos indique también en el libro de Hebreos 1:3. Vamos a tener buscado en el libro de Hebreos capítulo 1, verso 3, mientras sigo dando lectura del párrafo de Patriarcas y Profetas, página 25 al 26. Dice la palabra de Dios: el hombre había de llevar la imagen de Dios. Miren esto, el hombre debía llevar la imagen de Dios. Ahora bien, tanto en la semejanza exterior como en el carácter. Solo Cristo es la misma imagen del Padre. Miren, solo Cristo es la misma imagen del Padre. Ahora, vamos a ver lo que las Sagradas Escrituras nos indican. Hebreos capítulo 1, verso 3. El que tiene, por favor, me ayuda. 1:3. Sí, 1:3. El que es resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Ahora, ¿quién fue el que se sentó a la majestad al lado de su Padre? Fue Cristo. Fue Cristo, hermanos queridos. Cuando la santa y noble palabra de Dios y el espíritu de profecía nos indica esto, de a dónde sacamos tres dioses: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por lo tanto, apreciados amigos y oyentes, la Biblia representa como al único verdadero Dios, al Padre y a su Hijo, que estaba desde la creación con él. Qué importante. Ahora bien, sigue diciendo la pluma inspirada: pero el hombre fue creado a semejanza de Dios. Su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. Su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. Su mente era capaz de comprender las cosas divinas. Sus afectos eran puros. Sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón. Era santo
y se sentía feliz de llevar la imagen de Dios. Miren lo que sigue diciendo. Ahora bien, y de mantenerse en perfecta obediencia a la voluntad del Padre. ¿Quién está diciendo esto? Jesucristo se sentía bien en hacer la obediencia de su Padre. Queridos amigos, ¿por qué decimos que Jesucristo es Dios? Aquí lo que Elena Carmon de Huay dice que Jesucristo es el Hijo de Dios y que por lo tanto había una gran comunicación entre el Padre y el Hijo. Los dos estaban allí. No olvidemos que desde antes de la creación del mundo, Jesucristo, su Hijo, estaba allí. Porque desde antes que fuese creado los cielos y la tierra, aún las galaxias, Yeshua ya estaba allí con su Padre. Ahora bien, vamos a seguir mirando otro párrafo del Espíritu de la Profecía que también está en Patriarcas y Profetas. Patriarcas y Profetas, capítulo 25 y capítulo 26. Dice aquí, miren lo que dice. El Hijo de Dios, el glorioso, soberano del cielo, se conmovió de compasión por la raza caída. Una infinita misericordia conmovió su corazón al evocar la degradación de un mundo perdido. Pero el amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en lugar del hombre, pues que la ley divina es tan sagrada como el mismo Dios. Solo uno igual a Dios podría expiar sus transgresiones. Solo uno igual a Dios podía expiar sus transgresiones. Ahora, ¿quién es igual a Dios? ¿Quién es igual a Dios? Su Hijo. Hermanos, para poder explicar esto no se necesita ser teólogo, no se necesita ser doctor en teología, no se necesita ser pastor, sino que clamar a la inteligencia, pedir la sabiduría del cielo. Entonces el Padre de la Gloria podría llenarnos de sabiduría a aquellos que podemos. Hermanos, amigos, basta ya de confusión, basta ya de creer que existen tres dioses en el cielo. Ahora bien, si el espíritu de profecía nos indica Dios Padre y su Hijo, que es el Hijo de Dios, entonces, ¿cómo lo entendemos? Ahora bien, hay otro párrafo más. Aquí también el profetas y reyes, o sea, patriarcas y profetas. Dice, ninguno sino Cristo podía salvar al hombre de la maldición de la ley y colocarlo otra vez en armonía con el cielo. Cristo cargaría en la culpa y la vergüenza del pecado, que era algo tan abominable a los ojos de Dios, que iba a separar al Padre y a su Hijo. Ahora bien, vamos a explicar un poco. ¿Por qué se dice que Cristo libraría al hombre de la maldición de la ley? Y muchos evangélicos se confunden. Dicen, si ve, el sábado, guardar el sábado es la ley, es una maldición.
Hermanos, el pecado es el que hizo una separación entre Dios y el hombre. El pecado es la maldición. El pecado es el que te aparta, te aleja de Dios. El pecado es el que nos quita esa comunicación entre Dios y los hombres. Ahora bien, sigue diciendo, en todo el universo solo existía uno que podía satisfacer su exigencia en lugar del hombre, puesto que la ley divina es tan sagrada como el mismo Dios, solo uno, igual a Dios, el cual puede arreglar esta situación. Ahora bien, por eso encontramos que hubo un representante, un mediador. Escuchemos bien, apreciados amigos. Muchos distinguidos sacerdotes dicen que la única intermediadora es la bienaventurada Virgen María. La Biblia no dice eso. La Biblia lo que dice es porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Y cómo más podemos representarlo? Con la Biblia en las manos, apreciados amigos. La Biblia dice en el libro de San Juan, capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es el mediador? Jesucristo, conocido en hebreo como Yahshua o Yahshua. Porque Él fue el que vino a morir en la cruz para salvarnos a cada uno de nosotros. Ahora bien, también tenemos Patriarcas y Profetas, páginas 48 y 49. Miremos lo que dice aquí, pero pido ayuda, por favor. Una persona, ayúdeme en Zacarías 6:13, tenga listo. Otra persona, Apocalipsis 13:8. Y el otro, San Juan 3:16, ese ya no, porque ese lo tenemos aquí ya listo. ¿Ya? Y vamos a ver, repito nuevamente para que no me pregunten. Zacarías 6:13. Otra persona, Apocalipsis 13:8. Y vamos a comenzar a dar lectura lo que dice aquí el espíritu de profecía, en donde Patriarcas y Profetas, páginas 48 y 49. Comienza diciendo así la inspirada palabra de Dios. Mire lo que dice. Cristo intercedió ante el Padre en favor del pecador, mientras la hueste celestial esperaba los resultados contra intenso interés que la palabra no puede expresarlo. Mucho tiempo duró aquella misteriosa conversación, el consejo de paz entre los dos. Y vamos a ver cuál fue esa misteriosa conversación del Padre y el Hijo. Cómo salvar a la raza humana. Esa fue la conversación. Vamos a ver qué tiene allí Zacarías 6:13. Ayúdeme con la lectura. Amén. Él edificará el templo de Yahweh, llevará las insignias reales, se sentará dominador en su trono, habrá un sacerdote a su derecha y un consejo de paz entre ambos. Ahí está. Amigos oyentes, yo quiero que nosotros escuchemos bien. Que habría un consejo de paz entre los dos, entre el Padre y el Hijo. Ahora bien,
Continuamos con la lectura. En favor del hombre caído, el plan de la salvación había sido concebido antes de la creación del mundo, pues Cristo es el Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. ¿Quién es el Cordero? Bienvenido, hermano. ¿Quién es el Cordero? El Cordero es Jesucristo. Él dice, fue el Cordero que fue inmolado, el que vino a salvar a la humanidad. Él es el Cordero. Ahora, ¿por qué? Porque la Biblia lo representa que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. En otras palabras, si alguien no me entiende qué es mediador, el que vino a salvarnos para que sus pecados y mis pecados sean perdonados. Ahora bien, para ir explicando aún más profundo, Apocalipsis capítulo 13, verso 8. Vamos. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Ya. ¿Quién es el Cordero ahí? Jesucristo. Y lo adoraron todos los moradores de la tierra. Aquí le decimos Jesús en hebreo, Yahshua HaMashiach. Entonces, hermanos, aquí hay una respuesta contundente, donde habla el espíritu de profecía respaldando que solamente el Padre y el Hijo son los dos que están allí, pero de los cuales el espíritu de profecía representa, de los cuales el mayor es el Padre, que solamente existe un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Ahora bien, repetimos esta última frase cuando decimos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el poder de Dios o el poder de Cristo, como nos explica las Sagradas Escrituras. Ahora bien, sigue diciendo el párrafo, patriarcas y profetas, sigue diciendo, sin embargo, fue una lucha aún para el mismo Rey del universo, entregar a su Hijo a la muerte por la raza culpable. Pero de tal manera, miren esto, fue una lucha para el Rey de Reyes entregar su Hijo. Y allí lo encontramos, que eso le leo yo, en San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Estimados amigos y oyentes, Él es el mediador entre Dios y los hombres. No es la bienaventurada Virgen María, como dicen los sacerdotes, que ella es la intermediaria. La Biblia y el espíritu de profecía dice que hay una comunión entre los dos, el Padre y el Hijo. Y el que viene a salvar al mundo con Biblia allí. San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Elohim al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora bien, sigue diciendo el párrafo, el misterio de la redención, el amor de Dios hacia un mundo que no le amaba. ¿Quién puede comprender la profundidad de ese amor que excede a todo conocimiento a través de los siglos sin fin? Las mentes inmortales tratando de entender el misterio de ese incomprensible amor
se maravillarían y adorarán a Dios. Patriarcas y Profetas, página 48 y 49. Aquí está la respuesta. Apreciados hermanos, vamos a seguir porque tenemos la evidencia. 100 párrafos bíblicos, 100 párrafos del espíritu de profecía respaldando que Leonard Hammond de White siempre dijo el Padre y el Hijo. No es que están diciendo que Leonard de White dijo Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Leonard Hammond de White no lo dijo, porque lo estamos presentando con un escrito está. ¿Y a dónde está escrito? Este último párrafo que termino de leer está escrito Patriarcas y Profetas, página 48 y 49. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Ahora bien, vamos a continuar con lo que dice la noble palabra de Dios. También está Patriarcas y Profetas, página 56. Mire lo que dice allí. Cuando Cristo exclamó en la cruz, en su aspirante agonía, consumado es, un grito de triunfo resonó a través de todos los mundos y a través del mismo cielo. Finalmente se había decidido la gran contienda que tanto había durado en este mundo. Y Cristo era el vencedor. Su muerte había contestado la pregunta de si el Padre y el Hijo tenían suficiente amor hacia el hombre para obrar con tal abnegación y espíritu de sacrificio. Patriarcas y Profetas, página 56. El Padre y el Hijo. Hermano, si usted no estudia la Biblia, si usted sigue creyendo que hay 3 dioses en el cielo, ¿cuál de los 3 lo va a salvar a usted? Lo digo como un escrito está. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Dice que Jesucristo o Yahshua estaba en la misma creación con su Padre. Jamás su Padre lo colocó como Dios, lo colocó como el Hijo de Dios, lo colocó como el intermediario, el mediador, para que el hombre por causa del pecado sea salvo, porque el pecado hizo una rotura entre Dios y los hombres. Por eso lo puso en el San Juan capítulo 3, verso 16. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que más tenga vida eterna. Ahora primera de Juan capítulo 2, verso 1. También nos dice, más evidencia, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Por qué Jesucristo es el abogado? Escuchen bien esto. ¿Por qué Jesucristo es el abogado? Porque Él aboga por nosotros en el santuario. Él aboga para que usted y yo no nos perdamos. Y dice, tú, Carlos, ¿te sientes pecador? Yo soy tu abogado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y cuando miramos el libro de San Juan, capítulo 14, verso 17, la Biblia, que es la noble y santa palabra de Dios, dice, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Eso es lo que dice la Biblia. Queridos hermanos, si aún un mundo o un país como Ecuador
jamás tendrá 3 dirigentes, jamás tendrá 3 presidentes. Solamente hay un presidente y un vicepresidente o vicepresidenta. Eso es lo que existe. Jamás. ¿Por qué? Porque los mismos protocolos del cielo son los protocolos de aquí de la tierra. O si no, ¿cómo hablamos cuando el Señor le mandó que haga un santuario, el del cielo, hacia aquí en la tierra? Cuando le mandó a Moisés. La misma imagen, la misma figura, lo mismo del cielo aquí en la tierra. Eso es lo que la Biblia nos indica, hermanos queridos. ¿Y por qué habemos muchos hermanos de toda índole? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo te da vida. El Espíritu Santo te inspira. El Espíritu Santo te salva. Hermano, el Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Cristo. El poder de... ¿Ya? El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, es el poder mismo de Dios. No es otra persona. Y lo estamos demostrando con un escrito está. Ahora bien, Historia de la Redención, página 17. Miren lo que dice aquí. Historia de la Redención, página 17 dice: los ángeles leales se apresuraron a llegar hasta el Hijo de Dios. Miren esto. Los ángeles leales se apresuraron a llegar hasta el Hijo de Dios y le comunicaron lo que ocurriría entre los ángeles. Encontraron al Padre en consulta con su amado Hijo. ¿Con quién estaba el Padre? En consulta con su Hijo. ¿Qué debían hacer para salvar a la raza humana? Ahí no estaba el Espíritu Santo como Salvador. El Espíritu Santo, hermanos queridos, es el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios. Y miren lo que sigue diciendo, de su amado Hijo, para determinar los medios por los cuales, por el bien de los ángeles leales, pondrían fin para siempre a la autoridad que había asumido, ¿quién? Satanás. Satanás estaba celoso porque él quería que el Padre comunicara con él, lo pusiera a él al lado de él. Pero Dios colocó a su Hijo al lado de él. Y Satanás dice, ¿cómo es posible que puedan ponerlo a él allí? Yo debería estar allí. Hermanos queridos, y es fácil cuando usted lee la rebelión de Satanás, que él dice que pondrá su trono y pasará por encima de Dios, porque quiere ser igual a Dios. De allí vienen los 3 dioses, la doctrina de la Trinidad, porque le damos la autoridad a aquel que no la tiene. Y vamos a seguir mirando lo que dice la santa palabra de Dios. Por el bien de los ángeles leales, pondrían fin para siempre a la autoridad que había asumido Satanás. La historia de la redención, página 17. Satanás siempre fue envidioso. Hermanos, Satanás siempre fue envidioso. Siempre fue una persona. Hay una frase que quiero decir, cuando alguien solo quiere más. Ambicioso. Gracias. Satanás siempre fue ambicioso. Y es por eso
que este mundo está como está. Escúchenme bien, amigos oyentes, honorables sacerdotes, honorables pastores. El Padre de la Gloria quiere bendecir a este mundo, pero por la ambición muchos no recibimos bendición. El Padre quiere cambiar este mundo, pero por la ambición política no puede cambiar el mundo. Hermanos, amigos, empresarios de todo el mundo, Dios quiere bendecir tu empresa, quiere bendecir tus planes, quiere bendecir todo. Y aún para nosotros los ecuatorianos, Dios quiere bendecir al Ecuador. Pero mientras no haya la envidia de los demás, Ecuador no puede salir en adelante. Que el Padre de la Gloria pueda bendecirnos y ayudarnos para ser reflejo de un país que ama la verdad, que ama a Cristo Jesús. En este mismo libro, Historia de la Redención, mire lo que sigue diciendo. Dice, Satanás estaba combatiendo contra la ley de Dios por su ambición. Miren esto. Satanás estaba combatiendo contra Dios con la ley por su ambición de exaltarse como a sí mismo. ¿Cuál era la ambición de Satanás? Él quería exaltarse a sí mismo como Dios y llegar a ser Dios. Y si era posible pasar por encima de Dios. Ahora bien, y yo quiero decir algo para aquella gente que son ambiciosa. Mientras tenga un corazón ambicioso, una mente ambiciosa, seguirá siendo la misma persona de antes. Y hoy tengo un mensaje diferente, porque quiere ser diferente, quiere ser transformada con el poder que viene desde lo alto. Clama como clamaron hombres de justicia, hombres de Dios, aún como sabio Salomón. Salomón lo único que le dijo al Señor: dame sabiduría, dame inteligencia. Aún David y Salomón nos enseñan y dicen: clamen a la sabiduría, clamen a la inteligencia. Pero el hombre perverso de hoy clama a la ambición. Hermanos, amigos, hoy no debemos clamar a la ambición, sino clamar a la sabiduría que viene desde lo alto. Cuando nosotros pensemos una vida así, entonces habrá cambio para tu vida, cambio para tu país, cambio para tu familia. Amigos, el Señor nos pide que nos alejemos de la ambición, pero sí nos pide que clamemos a la justicia, clamemos a la sabiduría, clamemos a la inteligencia para que podamos ser dirigidos no como el mundo quiere, sino como la justicia de Cristo guía nuestras vidas. Dice, así mismo, y no someteos a la autoridad del Hijo de Dios. El gran comandante celestial se convocó a toda la hueste angélica para que compareciera ante el Padre, a fin de que cada caso quedase decidido. Satanás manifestó con osadía su descontento porque Cristo había sido preferido antes que a él. ¿Sí se dan cuenta? Satanás se quedó con odio porque él quería que el mismo Dios alejara a su hijo y lo pusiera a él en vez de su hijo.
¿Qué sucede con la raza humana que estamos viviendo hoy? Muchas de las veces queremos puestos que no son nuestros. Queremos cargos que no son nuestros. Y queremos que nos pongan a nosotros. Pero es Dios el que te coloca en el puesto que te coloca. Pero no usurpando. Porque el diablo quería el lugar de Dios usurpando. Quería quitar el lugar del Hijo y ocupar el lugar del Padre. Él se puso de pie orgullosamente y sostuvo que debía ser igual a Dios y participar en los concilios con el Padre, comprender sus propósitos. Miren esto. Esto quería el diablo. Y eso es lo que el diablo ha metido a muchos pastores y a muchos sacerdotes, que hay tres dioses. Cuando la santa y noble palabra de Dios lo habla con autoridad, que hay un solo Dios y un solo mediador. Yo les quiero hacer una pregunta a aquellos trinitarios. Si tú crees que hay tres dioses, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿cuál de los tres te va a salvar? ¿Cuál de los tres te va a salvar? Porque la Biblia, que es la santa y noble palabra de Dios, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo es el mediador, el que intercede por ti y por mí. Ahora dice, el Señor informó a Satanás que solo revelaría su secreto o designio a su Hijo, y que requería que toda la familia celestial, incluido Satanás, le rindiera una obediencia absoluta e incuestionable, pero que él había demostrado que no merecía ocupar un lugar en el cielo. Entonces el enemigo señaló con regocijo a su simpatizante, que era cerca de la mitad. ¿Saben qué le propuso Satanás a la tercera parte de los ángeles? Que se rebelaran y que si le echaran guerra, por la buena o por la mala, pero el reino de Jesucristo debería ser quitado. Porque si Cristo reina, yo también puedo reinar. Hermanos queridos, ¿cuál es tu actitud para entrar al reino de los cielos? Entrar por la mala, cuando no te has convertido, cuando no me has convertido. Esa es la actitud del hombre. Por eso se reunió el Padre y el Hijo y tomaron la decisión de desterrar, sacar a la tercera parte de los ángeles que estaban en contra de él y lanzarlos a la tierra. ¿Queremos gobernar sin querer? ¿Queremos seguir gobernando sin poder? Ese mismo Satán que fue descendido del cielo está aquí en la tierra, el que quiere destruir al Ecuador por medio de humanos. Hermano, así es. Y el que tiene oído, oiga y entienda lo que la palabra del Señor está diciendo a cada uno de nosotros. Es el mismo demonio el que está gobernando el mundo y utiliza a los incautos para destruir la raza creada por Dios. Queridos y distinguidos hermanos, voy a terminar esta parte dando lectura la historia de la redención, página 18. Con esto vamos a terminar ahora. Dice aquí, de los ángeles exclamó ellos están conmigo. Miren quién dice esto. Ellos están conmigo. Los expulsarás también y dejarás semejante vacío en el cielo. Declaró entonces que estaba preparado
para hacer frente a la autoridad de Cristo y defender su lugar en el cielo, porque la fuerza de su poder, fuerza contra fuerza, la historia de la redención, página 18. ¿Sabe lo que le dijo el diablo a Jesús? Bueno, aquí nos vamos de guerra. Tú tienes tu poder, yo tengo mi poder. Tú tienes fuerza, yo tengo fuerza. Es la tercera parte que yo tengo. Tú tienes poder, pero yo tengo la mitad, tengo más que tú. Por las buenas o por las malas. Hermanos queridos, si usted no pide sabiduría, si usted no pide inteligencia, esos mismos demonios que atacaron al Hijo de Dios son los que están atacando al mundo entero. Y por lo tanto está utilizando a tremendas autoridades satánicas y diabólicas para destruir el mundo y los países como Ecuador. Al buen entendedor, pocas palabras. Que la paz del cielo pueda bendecirnos en esta mañana. Preparémonos para un mejor porvenir. Cristo viene pronto. Vamos a cantar. Vamos a cantar una hermosa alabanza. Que el Padre de la Gloria pueda prepararnos para esta vida y la eternidad. Número 1. Cantar alegres alabanzas. Querido Padre que estás en los cielos, santo, santo sea tu santo nombre en esta mañana. Gracias te damos, Padre, porque de hoy en adelante pediremos entendimiento, pediremos sabiduría. Pediremos eso que viene del cielo, Padre, que el ser humano no puede entender, pero tú sí puedes entenderlo, Padre. Y en cada corazón de cada oyente, Padre, ese Espíritu de Cristo que no podemos entenderlo, que podamos asimilarlo y poder reflejar ese carácter tuyo, Padre. En el nombre y por los méritos de Yahshua HaMashiach lo pedimos. Amén. 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 Y amén. Amén. Muy bien, entonces pedimos a nuestros amigos que nos siguen en sintonía
Pues en 3 minutos estaremos nuevamente al aire con Escuela Sabática. Bienvenidos y bienvenido a esta subprogramación. Bendición.